Entonces vamos a dejar sentadas algunas definiciones y reglas antes de ver algunos ejemplos. Entonces, dijimos que con Vigo yo tengo o voy a hacer una estimación de cómo el número de operaciones se ve afectado por el tamaño del input. ¿Está bien? Y vimos el ejemplito de qué pasa si ordeno números, ¿no? Cómo cambia si ordeno solo 2 números o si de repente me dan 4 números o 100 o 1000 números para ordenar, ¿no? Claramente se va a ver afectado. Para el que sepa inglés, a Vigo se le dice así y esencialmente traducido sería cómo se enlentece tu código a medida que los datos crecen. Bien, entonces, se anota o se dice que un código es constante, tiene Vigo constante, que a veces se anota con un 1 o también como con una M. La cuestión es que generalmente se usa el 1 para dar un valor constante y lo que quiere decir es que en ese programa lo único que estoy haciendo es calcular alguna expresión aritmética, hacer prints, ¿no? Pero no estoy teniendo nada, no estoy teniendo bucles, no tengo ninguna otra cosa compleja respecto a los datos. Bien, el siguiente, este es más chiquito, obviamente esto sería ideal, ¿no es cierto? Pero difícilmente va a pasar eso porque ya se estarán imaginando que a medida que un programa se vuelve interesante, ordenar datos, buscar entre, etcétera, etcétera, ya de repente dependo del input de hacer cosas, no va a ser constante. Obviamente estoy pensando este n como n es el tamaño del input, por así decir, ¿está bien? Bien. Entonces, se dice que un algoritmo tiene un tiempo logarítmico cuando en cada paso que yo estoy en el algoritmo, mi entrada, digamos, mi dato se achica a la mitad. Y esto a veces ocurre en algoritmos que usan recursión, que van partiendo a la mitad los datos, ¿no? Por ejemplo, no siempre, pero a veces ese tipo de algoritmos a veces caen en un tiempo logarítmico. Tiempo lineal, un ODN, es cuando es exactamente proporcional al input. Y es decir, a modo criterio, cuando estoy mirando mi código, es un bucle que pasa por todos los elementos. Y listo. Ya sea que es de un arreglo, que es de una lista, que fueran líneas de un archivo, etc. O sea, la forma en que agrego elementos se aumenta el O porque tengo un bucle que pasa por ellos. ¿Está bien? Tiempo cuadrático, háganse la idea que es cuando tengan un código que esencialmente va a tener 2 bucles anidados para recorrer los datos. Es decir, que tiene que pasar por todos los pares de elementos de un input. ¿Está bien? Entonces eso seguro que va a ser un ODN cuadrático. Bien, el peor es un algoritmo que me dé 2 a la n, es decir, exponencial, porque eso significa que apenas voy agrandando el input, esto se va a ir al carajo, por así decir, ¿no? Es decir, cuando yo tengo que revisar todos los posibles subconjuntos de ese input, armar todas las combinaciones que pueda armar, con un elemento, con 2 elementos del input, con 3 elementos, con este, con aquel, con este, con aquel, con este. Bueno, todo eso, esto es un muy mala situación. O sea, hay algoritmos que van a ser inevitablemente exponenciales, pero bueno, uno quisiera que no. Y un comentario aparte es que Vigo hace referencia al peor caso, es decir, el piso de eficiencia de mi algoritmo. Es decir, eso es lo peor que va a andar. Peor que eso no va a ser. O sea, eso es lo peor, ¿está bien? Y al que tenga curiosidad, también se definen omega de n como que representa el mejor caso y tita de n que es el caso promedio de eficiencia, ¿está bien? De todas maneras, generalmente a uno le preocupa analizar que el peor caso, bueno, que por ejemplo no tener un caso exponencial, ¿no? Es algo que realmente es grave. Ya tiempo cuadrático ya puede ser un problema y obviamente el logarítmico es muy bueno
es lo más deseable, y si no, al menos aunque sea lineal. Eso sería como uno quisiera estar entre estos. Ya les dije que tiempo constante es casi imposible en las situaciones que uno resuelve, pero bueno. Bien. Y junto con eso vamos a dejar 3 propiedades que cumplen la notación Vigo para cuando estemos analizando pedacitos de código. Lo primero es que se ignoran las constantes. O sea, si a mí yo estoy haciendo cuentas, ¿no? Y de repente escribo algo de esta forma analizando mi programita, que me da como que tengo 5n, bueno, ese 5 no influye realmente. O sea, eso es lo mismo que decir que es O de n, ¿está bien? Después, si voy a aplicar un procedimiento, lo voy a hacer n veces. O sea, si yo tengo que hay algo que lo hago n veces y ya tenía O de n, eso pasa adentro. O sea, me queda que es un n cuadrático en realidad. O sea, estoy haciendo 2 veces el proceso. O sea, estoy teniendo que recorrer los datos estos n veces y haciéndolo n veces. O sea, es lo mismo que n cuadrado. Y lo siguiente es que los términos más pequeños no me interesan, porque como estoy analizando el peor caso, decir que me queda una expresión O de n más O de n cuadrado, esencialmente me está quedando un algoritmo que es n cuadrado, o sea, cuadrático en su notación O, ¿está bien? Ahora vamos a continuación, en el próximo video ya vamos a ver algunos ejemplitos para empezar a entender toda esta notación.